Hola a todos, soy Rodrigo Tisi, arquitecto y doctor en estudios de performance. Con el lente que acá les presento, exploraré temas de diseño, patrimonio, desarrollo urbano y social en un sentido amplio. Mi trabajo combina teoría y evidencia práctica para desarrollar temas de arquitectura pública y entornos colectivos o populares con objeto de fomentar integración y valor social. Hoy soy el invitado de este Art Talk y les hablaré sobre arquitectura de representación. Quiero agradecer a Antena por estar fomentando con estas cápsulas la creación de nuevos contenidos digitales que circulan en línea y que están para libre disposición al alcance de un público amplio. Antes de comenzar, quisiera referirme a los 3 puntos que voy a desarrollar en esta presentación. El primero se refiere a un recorrido por algunas arquitecturas y entornos urbanos de representación en Santiago. El segundo se refiere a la Plaza Italia como un lugar simbólico para los encuentros y los desencuentros entre chilenos. Y el tercero se refiere a temas de representación y futuro desde la mirada que pueden hacer los estudios de performance. Antes de comenzar, una breve acotación acerca de estas arquitecturas de representación. En este caso puntual, la ciudad tiene estos espacios que comunican y que proyectan ciertos asuntos. Esos espacios son las arquitecturas de representación que hoy día quiero presentarles. Se refieren a ciertos espacios urbanos reconocidos por un grupo de personas, son espacios activos por las personas, espacios de valor con carga simbólica que de alguna manera interpretan ciertos deseos, frustraciones o incluso nos proponen desafíos para el desarrollo de la sociedad. Entonces partamos con el primer punto de hoy, que se refiere a este paseo por algunas arquitecturas y entornos urbanos de representación en Santiago. Vamos a partir mirando esta imagen de 1863, que básicamente es una ilustración de la Alameda de las Delicias en la ciudad de Santiago, rodeado de estos árboles frondosos traídos desde la Argentina. Es importante destacar la característica pública que se le está otorgando a este eje, que luego tendría gran importancia, ¿no es cierto?, en el desarrollo político de nuestra sociedad y de nuestra ciudad. Esta segunda imagen es una imagen también de la Alameda de las Delicias, pero aquí ya se presenta el tema urbano en el sentido de una infraestructura. Empieza a aparecer la fachada continua de las arquitecturas que empezaban a ser el perímetro de este eje. En el fondo, a comienzos del siglo XX, este proyecto, más todo el desarrollo que impulsa Benjamín Vicuña Maquena, van a ser un adelanto profundo en el desarrollo de Santiago hacia una ciudad, ¿no es cierto?, que viene con modelos extranjeros, principalmente europeos. Acá tenemos otra imagen de este mismo eje, en donde claramente podemos empezar a distinguir automóviles, arquitecturas neoclásicas que empiezan a llegar y a desarrollarse en este eje principal de la ciudad, con el fondo de la cordillera de los Andes que de alguna manera le dan marco a las imágenes de nuestra ciudad. Esta imagen es interesante porque presenta un desarrollo que es medio ecléctico en el sentido de la arquitectura. Vemos ahí frente al edificio de la Biblioteca Nacional el Teatro Cinerama que está en el entorno de Cerro Santa Lucía. Bueno, estaba, hoy día ya no existe, pero esa arquitectura tiene un tono, un acento bien art déco, ¿no es cierto? Que es bien distinto al resto de la arquitectura que está en el entorno. También podemos ver que en el eje de la Alameda aparecen carruajes de tranvía y en el lado derecho podemos ver las esculturas que empiezan a aparecer también en el acceso al Cerro Santa Lucía. Esta fotografía está tomada desde la escalinata de acceso al Cerro Santa Lucía, también parte del proyecto integral, ¿no es cierto?, que estaba impulsando Benjamín Vicuña Maquena. Esta imagen es interesante porque hacia 1970 se construye la Torre Entel,
que es un gran desafío estructural, técnico, en términos de ingeniería. Es un edificio alto, el más alto que se construiría en ese momento, y tiene una tecnología de construcción bastante única que no se había implementado en nuestra ciudad, ni mucho menos en nuestro país, ¿no es cierto? Esta manera de ir construyendo el edificio de manera continua hasta llegar a la cúspide en donde se plantea el remate de la torre. Y sin duda fue un hito y un referente a nivel nacional y sudamericano respecto de las comunicaciones. Acá vemos una imagen del mismo lugar, ¿no es cierto? Ya con todo el desarrollo que tiene la ciudad de Santiago hacia el año 2010. Esta imagen presenta claramente la Torre Entel entre 1970 y 1974. Fue la construcción Jorge Fritz a cargo de eso. Luego está el edificio del Banco del Estado de Héctor Mardones, que se construyó entre 1948 y 1952. Luego podemos ver el Club de la Unión al lado derecho, de Alberto Cruz Montt, entre 1916 y 1925. El edificio de la Universidad de Chile, a mano izquierda, de color amarillo, ¿no es cierto?, de Lucian Genot y Fermín Vivaceta. Este edificio tuvo un largo periodo de construcción en fases, ¿no es cierto?, desde 1857 a 1872. Y finalmente el edificio Reval de Jorge Aguirre, Rafael Saavedra y Guillermo Geis, entre 1962 y 1968. Ese es el edificio circular que está al lado de la Universidad de Chile a mano izquierda. Es interesante ver de nuevo esa continuidad ecléctica de diferentes estilos arquitectónicos, pero que de alguna manera le van otorgando esta idea de desarrollo al entorno urbano de la ciudad y que hoy día está consolidada a propósito de este gran eje, ¿no es cierto?, que es la Alameda, que todos conocemos. Pero este entorno también sirve para celebrar y para darle espacio y lugar a ciertos eventos. Esta es una imagen de la celebración del Año Nuevo con los fuegos artificiales, ¿no es cierto?, que se proyectan desde la Torre Entel. Esto es en el año 2013. Aquí vemos otro evento que se pone sobre la Alameda frente al GAM. Este es un evento de sesiones de yoga. Pero lo interesante de estos eventos y de estas acciones es que de alguna manera proponen el encuentro entre chilenos, el encuentro y la participación entre chilenos. Estas son dos imágenes también sobre la Alameda, una del año 2017 y otra del año 2019. Ambas son manifestaciones, ¿no es cierto?, por frustraciones de un público amplio que sale a la calle a marchar para exigir respuestas, ¿no es cierto? Una a propósito de la AFP, que hoy en día está en boga, y entonces en el año 2019, a propósito de todo el fenómeno medioambiental que está sucediendo a nivel planetario, en Chile iba a tener lugar la COP25, que bueno, luego no sucedió por lo que conocemos de la crisis social que tuvo lugar, ¿no es cierto? Este es un punto crucial para hablar de representación y de entorno urbano que hace confluir a los chilenos, ¿no es cierto? Esta es la Plaza Italia, la Rotonda Baquedano, hoy en día la Plaza de la Dignidad. Es importante este punto porque en su momento suponía el punto límite hacia el oriente de la ciudad. Acá llegaba, ¿no es cierto?, la línea de trenes desde el sur de la ciudad, en la estación de Pirque, que está al lado de los edificios Turria, a mano derecha de la fotografía, era el punto del comienzo del Parque Balmaceda, lo que sería el Parque Balmaceda después en el futuro, ¿no es cierto?, que se pudo hacer gracias a la segunda urbanización y encauzamiento del río Mapocho, y luego también servía como punto de término al lado oriente del Parque Forestal. En el fondo, esta plaza es una especie de articulación urbana para una estructura que sería una estructura única de desarrollo y de representación, digámoslo, de un futuro más próspero urbano para los santiaguinos. En esta rotonda está el monumento al general Baquedano, ¿no es cierto?,
emblema de la Guerra del Pacífico que tuvo lugar a finales del siglo XIX. Esta es una fotografía de finales de los 60. Es una fotografía interesante porque el evento acá ya no se refiere tanto a las personas, ni a los edificios, ni a las arterias, ¿no es cierto?, urbanas que se encuentran, sino más bien porque hay nieve en la Plaza Italia, cae nieve, y empiezan a existir los tacos. Podemos ver claramente que en el lado izquierdo, ¿no es cierto?, hay una especie de atochamiento vehicular que hoy día conocemos muy bien en el entorno y centro de la ciudad. Aquí hay una imagen más cercana que presenta la estación de trenes que venía, ¿no es cierto?, desde el sur. Esta estación, la estación Pirque, básicamente corría sobre lo que hoy día vemos como Parque Bustamante. Y en esa estación, fuera de esa estación, es donde se instaló el monumento que nos regaló la comunidad italiana para celebrar el centenario. Aquí vemos dos fotografías más en detalle de la entrada a la estación Pirque, ¿no es cierto?, en la mano izquierda, y el monumento del Genio de la Libertad que nos ayudó a conmemorar, entre otros monumentos de otras naciones, el centenario de la ciudad. Pero la Plaza Italia ha pasado por distintos momentos y se ha nombrado de maneras diferentes también. Inicialmente era la Plaza La Serena, cuando, ¿no es cierto?, llegaba esta estación de trenes hasta la plaza lateral de la rotonda. Luego la Plaza Colón, cuando se instaló el monumento en 1892 y posteriormente en 1910, cuando se instala el monumento al general Baquedano, se llama Plaza Italia. Ahí también, ¿no es cierto?, se hace alusión a ese monumento al genio de la libertad que nos entregó la comunidad de italianos para celebrar el centenario. Esta es otra imagen de la rotonda, ya mirando hacia el poniente podemos ver los edificios Turri al lado izquierdo y al lado derecho el Parque Balmaceda y luego la continuidad de lo que hoy es el Parque Forestal. Al fondo, en el centro, tenemos ese bolsón verde que representa el Cerro Santa Lucía. Pero entonces es interesante ver cómo este lugar de la Plaza Italia, más bien lo que conocemos como Plaza Baquedano, pero Rotonda Baquedano, hoy día se vuelve como un lugar crucial en esta idea de encuentro de chilenos, tanto para celebrar como para demostrar frustración o resistencia a ciertas situaciones que nos afligen o son dolores, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad. Interesante ver acá cómo este punto es el punto de encuentro entre parques, Parque Bustamante, Parque Balmaceda, Parque Forestal, y también un punto de inflexión importante en torno al cauce del río Mapocho. Entonces, interesante cómo las noticias, esto es una noticia en el año 2015, cómo los chilenos van a Plaza Italia para celebrar Copa América. Lo interesante es que Plaza Italia no existe como tal. Es un poco esta la tesis que yo propongo en el sentido de que Plaza Italia aparece cuando los chilenos se reúnen, cuando están juntos para celebrar o para reclamar, ¿no es cierto? La Plaza Italia más bien es una construcción de la memoria de los deseos de los chilenos. Estas son imágenes del estallido social de octubre del año pasado, en el cual, ¿no es cierto?, una gran cantidad de gente apoyó esta marcha. Más de 1.200.000 personas asistieron a este entorno urbano para manifestarse y para ser solidarios con este momento de crisis social que está viviendo el país. En este entorno, las arquitecturas, digámoslo, más permanentes también son relevantes. Este es el edificio de la Telefónica, ¿no es cierto? Ese edificio de los arquitectos Iglesias Prat se desarrolló en los años 90, puntualmente entre el año 93 y 96, y fue un edificio que simbólicamente también trajo mucho imagen como de futuro a la ciudad, ¿no es cierto? Este edificio quiso también desplazar la Torre Entel como la segunda torre de comunicaciones y volverse este el primer edificio de comunicaciones del país. Hoy día este edificio está vacío por situaciones de la economía, ¿no es cierto?
Acá tenemos unas imágenes del Parque Bustamante, que también llegan a este entorno urbano, ¿no es cierto?, que estábamos describiendo. Este parque también es relevante en el contexto de esta presentación porque reemplaza lo que en su momento se vio como un problema de la línea de tren, ¿no es cierto?, que llegaba a la estación de Pirque. Esa línea de tren era una línea divisoria en la ciudad y por lo tanto bloqueaba la integración entre ambos sectores. Es por eso que se decidió cortar y llevar más hacia el sur, ¿no es cierto?, hacia Avenida Mata, las instalaciones que están en esas edificaciones en algún momento, y bueno, después ya ese tren desapareció, pero lo importante acá es que esa línea se convirtió en un parque y por lo tanto el desarrollo de la ciudad, gracias a este parque, se empezó a integrar y permitió un flujo entre poniente y oriente, digámoslo, más coherente a lo largo de la línea. Esta es una visión del comienzo del parque forestal hacia el oriente. Una vista aérea que nos permite ver el eje entre el Museo de Bellas Artes, el Palacio de Bellas Artes y la torre de la Telefónica que vemos en el fondo al centro de la imagen. El río Mapocho en el lado izquierdo, que fue el lugar, ¿no es cierto?, en dos momentos de desarrollo de infraestructura que permitió la construcción de este parque y luego también el Parque Balmaceda. En su primera fase, en el Parque Forestal, y en su segunda fase, el Parque Balmaceda hacia el oriente. Estas son imágenes más históricas del Parque Forestal. Lo interesante es ver que acá el parque presenta detalles curiosos, por decirlo menos, que existieron en algún momento en la ciudad. Aquí hay una laguna, ¿no es cierto?, que estaba eh, desarrollada frente a la fachada continua de la calle Ismael Valdés Vergara, donde está toda esa edificación de fondo atrás de los árboles, ¿no es cierto?, que se ve en la imagen. Es interesante que un poco las aguas del río Mapocho contribuían también a organizar un poco el paisaje, la idea de esta naturaleza integrada con una infraestructura urbana de más desarrollo. Todo esto era en el sentido de promover, ¿no es cierto?, una canalización del río Mapocho, del agua potable y de una cierta salubridad en el entorno de la ciudad. Aquí podemos ver el Palacio de Bellas Artes de Emilio Yequier, el arquitecto, ¿no es cierto?, en 1910. Gran construcción neoclásica que es ícono de todos nosotros como usuarios de la ciudad respecto de la cultura, las artes visuales, el arte en general. Y tiene el edificio de lo que hoy día es el Museo de Arte Contemporáneo hacia su espalda. Acá hay una vista en este artículo interesante de plataforma de arquitectura acerca de la importancia del parque forestal. Esta imagen nos presenta justamente lo que he estado describiendo como de confluencias de parque, que de alguna manera también es la metáfora a hacer la confluencia de personas, ¿no es cierto?, en ese punto central que es la Plaza Italia en el centro de estas tres líneas de parques que tenemos en Santiago. Del mismo artículo acá hay un par de imágenes que aclaran de mejor forma cómo está, ¿no es cierto?, distribuido el parque hoy día en sus áreas verdes y cómo los distintos paseos peatonales se distribuyen a lo largo de unos 4 bloques de estructura urbana que van asociados, ¿no es cierto?, a esta línea del río Mapocho y los puentes que están desarrollados entre sus extremos, 4 puentes puntualmente. Esta es la imagen de la parte posterior que les estaba señalando lo que hoy día conocemos como MAC o Museo de Arte Contemporáneo. El parque forestal tiene una importancia bien relevante en el sentido de hacer confluir a público diverso y tener un entorno urbano bien activo en la ciudad. No solo a nivel, ¿no es cierto?, del peatón, sino que también a nivel de todo el sistema comercial que se ha instalado como desarrollo de este enclave urbano. El parque forestal es borde también de lo que se conoce en términos más turísticos de Santiago hoy en día, que se refiere al barrio Las Tablas.
En este entorno urbano también aparece como gran punto de desarrollo y de relevancia el Cerro Santa Lucía, a propósito de esta visión de Benjamín Vicuña Maquena, ¿no es cierto? Esta entrada y este acceso neoclásico es un ejemplo de arquitectura y de infraestructura, digámoslo, de ornamento para acceder a este enclave verde en el centro de la ciudad. Víctor Villanueva, que se encarga de todo este acceso, es un arquitecto que además proyecta el monumento de Benjamín Vicuña Maquena. Este enclave, el barrio Las Tarrias, es un barrio también relevante, simbólicamente interesante, porque tiene una trama urbana bien distinta al damero de la ciudad. Es una trama urbana mucho más orgánica, llena de diagonales y de esquinas, ¿no es cierto? Con una arquitectura bastante singular en términos de neoclásico, algunas arquitecturas con características de la colonia española, ¿no es cierto? Y también de objetos más modernos como lo que se lleva adelante con los hoteles que se han instalado y también en algún momento con el cine El Biógrafo que está ahí en la foto inferior a mano izquierda de color amarillo, ¿no es cierto? Estos barrios son singulares para hablar de arquitecturas y de momentos importantes en la ciudad de Santiago. Acá tenemos dos obras bien interesantes, el edificio El Barco, que está ubicado en Santa Lucía, ¿no es cierto?, con Merced. Esto es del arquitecto Sergio Larraín García Moreno y se construyó entre el año 32 y el 34. A mano izquierda tenemos la casona neobarroca de los arquitectos Ismael Edwards y Federico Bieregel entre el año 25 y el año 30. Esto está en Monjitas con la calle Miraflores. Otro arquitecto conocido y relevante, ¿no es cierto?, que contribuyó al desarrollo de este enclave de la ciudad, el barrio Las Tarrias, es Luciano Kulczewski. Acá podemos ver su casa taller con una arquitectura entre Art Deco y Art Nouveau bien singular dentro de nuestra propia cultura arquitectónica local, algo bastante único y sofisticado, ¿no es cierto?, para el entorno de la ciudad que estábamos desarrollando. Luciano Kulczewski también es el autor de esta edificación que hoy día, ¿no es cierto?, aloja al Colegio de Arquitectos de Chile, en el mismo eje de la Alameda. Para ir cerrando ya con estas ideas de arquitectura de representación y de valor simbólico para los chilenos, tenemos el edificio de la UNTAD, ¿no es cierto?, que sin duda es un edificio que ha tenido bastantes momentos importantes en la historia contemporánea de nuestra arquitectura y de nuestro desarrollo social. Este edificio se inauguró en 1972 con motivo de la reunión de las Naciones Unidas. Ese momento era importante porque era una asamblea internacional que trajo gente de distintos lugares del planeta a Santiago de Chile. De alguna manera, este gran evento internacional puso ojo en esta ciudad de Santiago y Santiago se puso al tono construyendo esta senda estructura también con una tecnología de punta que entonces no existía. Acá hay otras imágenes. Esto es desde la esquina sur-oriente, mirando desde la Alameda, ¿no es cierto? Y a un costado podemos ver la escultura chimenea del artista Félix Marvenda. Estos son los tijerales que se celebraron en 1971 y básicamente la Alameda se convirtió en una gran sala comedor que albergó a todos los trabajadores y los familiares de la gente que trabajó en esta construcción. Esta es una imagen de Miguel Launer, arquitecto a cargo, ¿no es cierto?, del equipo multidisciplinar que estaba a cargo de desarrollar el diseño de este edificio. Y acá podemos ver, ¿no es cierto?, también el caleidoscopio de este mosaico lumínico que funciona como lucarna en el acceso principal. Otras imágenes del edificio ya ahora en época de dictadura, cuando, ¿no es cierto?, luego del golpe el edificio se convirtió en una especie de búnker para los militares y la Junta durante la época de Pinochet. Esta ya es una imagen, ¿no es cierto?, reciente del edificio, luego de la remodelación de Cristian Fernández, este concurso que se realizó para volver el edificio a un estado inicial, digámoslo, más referido a la cultura y a la sociedad.
Este es el Centro Gabriela Mistral, que hoy día conocemos como GAM, y básicamente restauró el espíritu inicial que tenía este centro de convenciones que se convertiría en un centro cultural. Luego la dictadura, el retorno a la democracia, hizo, ¿no es cierto?, posible que se tomara el proyecto inicial y se reconvirtiera esta estructura y se proyectara una remodelación para albergar lo que hoy conocemos como el Centro de las Artes, la Cultura y la Persona. Otras vistas desde el hall de acceso y la arquitectura, digámoslo, más contemporánea que se desarrolló para el programa cultural que hoy día alberga el edificio. En la parte superior vemos de nuevo esta imagen de Lucarna mosaico tan singular de ese acceso al edificio. Distintos momentos de intervenciones en la fachada del edificio. Esto es con motivo de Festival Hecho en Casa. Otro momento de actividad colectiva y pública, ¿no es cierto? Una celebración del Día de la Danza, y vemos como este centro es un centro activo de cierto valor para las nuevas generaciones de chilenos que se encuentran a disfrutar, ¿no es cierto?, de un entorno urbano, un enclave arquitectónico para el desarrollo, ¿no es cierto?, en este caso de artes vivas, artes escénicas, danza. Pero lo que ha sucedido en Chile no deja, ¿no es cierto?, ajeno a una estructura urbana tan relevante como esta, de la discusión que está teniendo lugar a propósito de la crisis social que enfrentamos. El despertar de los chilenos y todas estas actividades que han tenido lugar, ¿no es cierto?, la EMEA, han encontrado también en el GAM un lugar de expresión, de frustración, de expresión de ideas, ¿no? Es así como toda la fachada de este edificio se convirtió, luego de los eventos del año pasado, en una especie de mural colectivo de todo el perímetro y borde del edificio. Estas inscripciones de alguna manera apelaban, ¿no es cierto?, a todos estos desequilibrios sociales que nos hemos visto enfrentando por un problema, ¿no es cierto?, que hay en el entorno de nuestra sociedad. Eso que se ha desarrollado de manera orgánica, un poco fluida, por la participación de distintos grupos de personas, es interesante destacarlo en el sentido de encontrar en los edificios y en estos edificios simbólicos, de valor simbólico, un apoyo, un fondo, digámoslo, que permite recibir la participación o la activación desde las personas. En febrero del 2020 sucedió algo bien extraño. El edificio apareció totalmente pintado y de alguna manera se borró toda esta inscripción colectiva y pública. Fue un momento, digámoslo, de ciertas controversias, de personas del mundo de la cultura, ¿no es cierto?, un poco resistiendo y preguntando cómo era posible que algo así sucediera en el contexto que se estaba viviendo y sobre todo en el contexto de comienzos de un nuevo siglo, siglo XXI, ¿no es cierto? Rápidamente, luego de esa intervención que se realizó sobre la fachada del edificio, volvieron las marcas, volvieron las inscripciones, volvieron todas estas manifestaciones colectivas de artistas y de público en general. El último elemento que quisiera destacar de este paseo de arquitectura de representación es el Cerro San Cristóbal, un enclave bastante único, ¿no es cierto?, también en la ciudad, que de alguna manera organiza este eje de parque forestal, parque Balmaceda y eje de parque Bustamante, como lo presentábamos en una imagen anterior, ¿no es cierto? El Cerro San Cristóbal también tiene infraestructuras que han sido de alguna manera infraestructuras que le han dado un cierto simbolismo, una cierta afectividad, ¿no es cierto?, de los usuarios de la ciudad al cerro. Este es el teleférico, los típicos huevitos de los 80, que eran unos elementos bastante desarrollados para un entorno urbano quizás no tan desarrollado. Pero lo interesante era que estas infraestructuras empezaban a coincidir con un desarrollo más sostenido, ¿no es cierto?, de un programa público y colectivo que era de interés para todos los santiaguinos y la gente que venía a visitar la ciudad. Aquí tenemos un par de imágenes de la inauguración, del acceso al zoológico y unas imágenes del funicular del cerro en el año 1925.
Estas son imágenes desde la escalinata, el acceso al zoológico, mirando hacia la Plaza Italia al final, ¿no es cierto? Podemos ver en el lado izquierdo los edificios Turri y la estación de Pirque, que era la que corría por sobre el Parque Bustamante. Y finalmente tenemos, para rematar sobre este Cerro San Cristóbal, a esta imagen de la Inmaculada Concepción, Virgen María, ¿no es cierto?, que es el punto cúlmine de este cerro, que se refiere también, ¿no es cierto?, a una sociedad que en su momento era mayoritariamente católica y que de alguna manera coronaba la ciudad. En el lado derecho podemos ver la instalación en la cumbre del cerro de esta Virgen en el año 1909. La fotografía a la derecha es del año 63 de Ryan Stancifer. El segundo punto que vamos a revisar ahora es este lugar de Plaza Italia, entendido como un espacio simbólico para los encuentros y los desencuentros entre chilenos. Es importante mirar esta imagen porque acá se ilustra claramente un equilibrio, digámoslo, entre, ¿no es cierto?, unos jardines bien cuidados, un monumento también muy bien mantenido y una arquitectura, ¿no es cierto?, contemporánea que de alguna manera coinciden en presentar una imagen estable de una situación, digámoslo, representativa país que es coherente y adecuada, ¿no es cierto?, a lo que Chile venía viviendo a propósito de todos estos desarrollos que estaba teniendo lugar en la ciudad de Santiago. El edificio de la Telefónica, que fue recientemente, ¿no es cierto?, utilizado por Movistar y que ya describía en el capítulo anterior, es un edificio que fue bien importante en la década de los 90, ¿no es cierto?, para instalar esta idea de modernidad y de arquitectura contemporánea en el entorno urbano de la ciudad de Santiago. Acá podemos ver un mapa del año 1903 por Enrique Espinosa que ilustra de alguna manera en esta imagen el encuentro de lo que yo estaba también describiendo a través de fotografía en el capítulo anterior. Está, ¿no es cierto?, el río Mapocho y el encuentro de estos ejes que vienen desde la comuna de Providencia, desde la comuna de Santiago y desde el sur a través de la línea que venía hacia la estación Pirque. Confluía en este lugar de encuentro que es la Plaza Italia o Rotonda Baqueano. Entonces, lo que importa acá destacar es que el centro de la ciudad y este punto, casi como un ombligo de la ciudad de Santiago, es representativo de un equilibrio, digámoslo, entre un mundo privilegiado que está al oriente de la ciudad, también limitado por el Cerro San Cristóbal, y otro que está hacia el poniente, un mundo no tan privilegiado y de menos desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, es un enclave súper interesante en el sentido de un desarrollo sociocultural, socioeconómico, pero además de un desarrollo de infraestructuras urbanas, como ya lo hemos definido, infraestructuras representativas, ¿no es cierto?, de valor simbólico para los ciudadanos de Santiago y también para los chilenos. Acá tenemos un esquema, un diagrama que presenta esta confluencia entre cerro, río Mapocho, parque forestal, parque Balmaceda, parque Bustamante y este punto, ¿no es cierto?, que hace que la construcción de la Plaza Italia, que es un poco el postulado de esta presentación, es una construcción más bien simbólica, que gravita en el entorno urbano que tenemos acá, pero que en realidad no existe físicamente, materialmente. Lo que existe más bien es la rotonda, son los monumentos, los hitos, los elementos de conectividad urbana como los parques, las avenidas o, ¿no es cierto?, el cauce del río Mapocho. Acá podemos ver 6 diagramas que describen claramente desde el lado izquierdo superior, ¿no es cierto?, las autopistas, las avenidas de circulación, luego en el lado derecho todo lo que es parque irrecorrible, ¿no es cierto?, entre el amarillo y el verde. Lo azul representa el río Mapocho, las líneas de metro, la línea 1 y la línea 6 está representado en color rojo y todo lo que está negro en la última imagen inferior derecha es, digámoslo, un plano noli o de todo lo que está construido, que es de alguna manera relevante para el casco de la ciudad de ese punto. Entonces la pregunta que quiero plantearles acá es, ¿dónde está la Plaza Italia? El postulado es un poco entre este punto de encuentro y de desencuentro. La Plaza Italia gravita entre estas situaciones temporales que son más permanentes cuando la rotonda Baquedano funciona como rotonda, ¿no es cierto?
y que son más eventuales cuando la actividad se paraliza a propósito del encuentro de las personas y la Plaza Italia o la temporalidad de ese momento de experiencia colectiva aparece. Este es el lugar de la Plaza Italia. Y esa es la conexión que hay entre chilenos de distintos lugares, de distintos entornos, ¿no es cierto?, de distintos credos, de distintas situaciones. Es interesante acá ver cómo la juventud también se ha tomado este espacio, ¿no es cierto?, y a partir de ahí ha construido ciertas ideas de deseo de prosperidad futura. Entonces, estas son imágenes de representación, cómo los individuos se encuentran en este lugar de la Plaza Italia y puntualmente, ¿no es cierto?, a propósito de lo que sucedió en este último estallido social durante octubre del año pasado. La pregunta es, ¿hablamos de Plaza Italia? ¿Hablamos de Rotonda Baquedano? ¿Hablamos de Plaza de la Dignidad? ¿No es cierto? ¿Cómo se nombró luego de todos los eventos de octubre? Pero lo que me interesaría destacar acá es que tenemos varios monumentos y varios personajes que de alguna manera hacen marco a esta situación de territorio en disputa que voy a presentar un poquito más adelante. Acá existen distintos soldados, distintos monumentos que son simbólicos y representativos de ciertos personajes muy importantes, ¿no es cierto? Presidente Balmaceda, Manuel Baquedano, el genio de la libertad, que es este león, ¿no es cierto?, con este ángel de alas que nos regaló Italia, Manuel Rodríguez y la Fuente Alemana. La Fuente Alemana también otro monumento que fue regalado por la nación de Alemania, ¿no es cierto?, en el Bicentenario. También existe el monumento de los franceses en el Parque Forestal más hacia el poniente. Pero estos monumentos están puntualmente en el entorno directo de la Rotonda Baquedano y básicamente la disputa entre estos nombres que tiene la plaza, Manuel Baquedano y el genio de la libertad, el Monumento Italia, ¿no es cierto?, es el descriptor más bien del reconocimiento colectivo que tenemos hoy día de ese lugar. Aquí hay ciertos detalles, ¿no es cierto?, de Manuel Rodríguez, también en otra época descrito como un guerrillero que se sublevaba frente a sus patrones. Él es uno de los héroes que también se describen como patriotas interesados en promover la independencia de Chile. Acá quisiera revisar las fotografías de Eugenio Dearborn. Estas son las Polaroids que tomó Damasio Ulloa a distintas personas que venían a fotografiarse a la Plaza Italia. Como decir, si estoy en la Plaza Italia, tengo algo que decir, que contar. De alguna manera ahí hay una acción de conquista, ¿no es cierto?, de un territorio, conquista de una sociedad. Entonces, mucha gente que venía del sur o del norte de la ciudad venía a visitar la Rotonda Baquedano y se tomaban una fotografía con el monumento. Esto fue un trabajo de recolección de fotografías de Eugenio Dearborn durante la década de los 80. Y después yo incluí en un trabajo que presenté en la Bienal de Arquitectura de Venecia. Pues bien, entonces, ¿qué pasaría si pensáramos en que cada una de estas personas podría ser un monumento? Ya no los monumentos del pasado, de una historia que está solidificada, digámoslo, sino más bien unos monumentos, unas construcciones monumentales que puedan de alguna manera dar cuenta de estas temporalidades que se refieren al presente de estos individuos que se encuentran y que, ¿no es cierto?, de alguna manera reconocen este territorio como un territorio de interés colectivo y simbólico. Esto es lo que vemos con esta disputa entre monumentos, ¿no es cierto?, el monumento Baquedano y el monumento Italia, de la Plaza Italia, de los italianos, de los chilenos, de los soldados, del frente de primera línea, si se quisiera, ¿no es cierto?, hacer una analogía. Todo este rayado a propósito del estallido social también de alguna manera demuestran una cierta apropiación con mucho más violencia, pero apropiación al final, ¿no es cierto?, de este entorno urbano, de estas arquitecturas de la representación. Lo interesante entonces es que en torno a este lugar, en torno a estas arquitecturas, en torno a estos símbolos, ¿no es cierto?, colectivos, que están de alguna manera acordados por nuestra lectura del paisaje urbano, son los motivos para provocar el encuentro y la manifestación de las personas, ya sea por celebraciones, como lo he dicho, o más bien por resistencia y por expresión, ¿no es cierto?, de frustración.
A la derecha podemos ver distintos momentos de las últimas manifestaciones que han tenido lugar y que han sido de alguna manera también recurrentes desde el estallido y la crisis social del año pasado. Aparecen banderas, ¿no es cierto?, de Chile, pero también aparecen banderas de pueblos originales que son parte de nuestra cultura medular, ¿no es cierto?, de la historia y las raíces nativas de nuestra tierra. Las marchas habitualmente comienzan, ¿no es cierto?, en Plaza Italia y se empiezan a desplazar por la Alameda en dirección al poniente hasta llegar al eje Bulnes frente al Palacio de la Moneda. Pero entonces esta disputa entre Plaza Italia o Rotonda Baquedano es interesante también entenderla a nivel de toda la violencia que sucedió en este estallido social. Lamentablemente esto no es algo que alguien debiese promover, ¿no es cierto? Pero es importante ponerlo acá y destacarlo porque hay tanta necesidad de comunicación, probablemente de frustración, que la arquitectura se vuelve un canvas, se vuelve una especie de tela que recibe todas estas marcas y todo este rayado y toda esta fuerza de expresión por parte de un colectivo, de grupos de personas y de sectores que quizás se sienten desintegrados, ¿no es cierto?, en un contexto sociocultural. El estallido social, por supuesto, que también sirvió para levantar otros temas referidos, por ejemplo, a la Constitución o referidos, ¿no es cierto?, a la participación de la mujer. De alguna manera, todos estos roles de una sociedad más conservadora y, digámoslo, de siglos anteriores, se promueve hoy día de manera distinta a nivel planetario. Estos son registros de violencia contra edificios y cómo estos edificios privados, ¿no es cierto?, también reaccionan frente a ese registro, digámoslo, de fuerza que hay contra la arquitectura. Estos edificios empiezan a adquirir una especie de blindaje bastante singular, como de negar su conectividad hacia el espacio público. Entonces, estos edificios y esta arquitectura son arquitecturas también de la representación a propósito de ese momento crítico de violencia y de registro que hay de un grupo de personas que claramente tienen, ¿no es cierto?, algo que decir respecto de ciertas frustraciones y descontentos por todos los desequilibrios que ya conocemos a nivel de nuestra sociedad. Aquí hay otras intervenciones que también tuvieron lugar, ¿no es cierto?, en el entorno de la Plaza Italia, sobre la Rotonda Baquedano, pero en la otra dirección, como promoviendo, ¿no es cierto?, momentos de paz y de unión. Este es un lienzo por la paz que se instaló en la madrugada, ¿no es cierto?, y que de alguna manera se repitió en otras ciudades del país. Temuco, Concepción, Valparaíso. Pero este lugar controversial tampoco ha estado ajeno a los que han sido candidatos a la presidencia de la República. La disputa también ha sucedido a ese nivel, al nivel de los futuros, ¿no es cierto?, proyectos de presidentes, mandatarios del país. Esta es la disputa que hay entre Ricardo Lagos y Joaquín Lavín cuando ellos eran candidatos, ¿no es cierto? Y lo interesante de estas imágenes es cómo se distribuían, ¿no es cierto?, estos carteles de propaganda política en distintos sectores de la Plaza Italia y la Rotonda Baquedano. Acá algunas publicaciones de la prensa de entonces, aclarando cómo en 1999, ¿no es cierto?, entre candidatos y presidenciables también existían combos y de alguna manera una disputa. La imagen inferior izquierda, ahí podemos ver que hay una estrategia de ubicación, ¿no es cierto?, de las pancartas de uno y otro bando. De alguna manera es un territorio de disputa estratégico y eso, si uno hace historia y recuento de historia, empieza a explicar ciertas situaciones del presente que de repente pueden ser sorprendentes, ¿no es cierto?, pero que están ahí y que la historia ha ido construyendo y le ha ido dando marco. Lo que pasa es que probablemente nosotros tenemos a veces muy poca memoria.
En el contexto de la pandemia, nuestro actual presidente también visitó la Rotonda Baqueano y también se tomó una fotografía frente al monumento. Entonces siempre la Plaza Italia es como un lugar de noticia, un lugar de controversia, un lugar de conflicto, pero también de celebración, un lugar más bien de unión y de fuerza y de desafíos, diría yo, como estos encuentros y estos puntos de vista hacen y le dan profundidad a una discusión de contingencia en desarrollo constante, ¿no es cierto?, para nuestra sociedad. Estas son imágenes de distintos canales de televisión que ponen en el título, ¿no es cierto?, a la Plaza Italia. Pero tampoco, de nuevo, sabemos dónde está la Plaza Italia. En los 90 existió el programa de Plaza Italia, liderado por Marcelo Comparini, y en paralelo un sitio virtual. Era la época del surgimiento de los chat rooms en Internet, y ambos lugares eran lugares virtuales y de expandir, ¿no es cierto?, el dominio de la Plaza Italia, el dominio físico de la Rotonda Baqueano, a una situación más colectiva que está asociada a las comunicaciones, ¿no es cierto?, y a una ubicuidad, por decirlo de alguna forma. Este programa de televisión lo podían ver todos los chilenos a lo largo de todo Chile, y era un programa de contingencia y de conversación, ¿no es cierto?, de una actividad como coherente respecto a la situación y la agenda nacional del día a día. El sitio web, por su lado, también proponía espacios de encuentro, encuentros virtuales. Era la época, ¿no es cierto?, en donde la gente empezaba a utilizar estas plataformas de comunicación para conocer, para conectarse con otros. Entonces, toda esta construcción simbólica no ha estado solamente ligada al territorio, pero también a la expansión de las nuevas comunicaciones y las nuevas maneras en construir idearios, ¿no es cierto?, reconocibles por todos, de alguna manera más coherentes. Digo coherente en el sentido de que la Plaza Italia convoca a todos, a distintos grupos, a distintos niveles, edades, etc. Esa coherencia para celebrar o para resistir, como lo planteo, lo puede entregar un lugar como este. Un lugar que no existe materialmente con una cosa, con un lugar puntual, sino más bien con una serie de situaciones que le dan forma. Hoy día contamos con este programa, pero ahora ya no es Plaza Italia, esto no es Plaza Italia, ¿no es cierto? Un poco utilizando la parodia del pasado, pero para darle continuidad a esta idea de encuentro y de desencuentro, un poco lo que plantea este segundo capítulo de la presentación de hoy. Bueno, el tercer punto, representación y futuro desde la mirada que pueden ofrecernos los estudios de performance, es lo que voy a presentar ahora. Importante entender entonces que la Plaza Italia y este punto de infraestructura urbana es central para, de alguna manera, construir este encuentro entre chilenos. Y más que construirlo, porque el entorno y la arquitectura lo hacen, ¿no es cierto? Además de estos objetos simbólicos que llaman al público, al chileno a ese lugar, ¿no es cierto? Además de eso, creo que lo relevante acá es entender que este es un lugar para promover la integración. O sea, la Plaza Italia es el lugar de la integración de todos los chilenos, de todos los grupos de chilenos, de toda la diferencia que tenemos entre chilenos. En ese sentido, esta imagen en planta es representativa de esta especie de punto y de centro, ¿no es cierto?, que constantemente está recibiendo y también expulsando, recibiendo y expulsando a la manera de una fuerza media gravitante, ¿no es cierto?, en torno a este monumento que es Baquedano. Desde la distancia también tiene que ser un hito que sea reconocible desde la ciudad. Hoy día ese hito lo otorga la torre de la Telefónica, este edificio, ¿no es cierto?, que también ha sido un edificio clave estratégico para expresar ciertos asuntos a propósito de la crisis social. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, además de la altura, además de esta idea de planta como de flujos, ¿no es cierto?, de encuentros, también está este nivel que se refiere al nivel del peatón, al nivel de la escala humana, ¿no es cierto? Estos monumentos que son simbólicos y representativos son de alguna manera también las pistas de conexión
con los cuerpos humanos, con las personas que van a estas manifestaciones, a estas celebraciones, a estas resistencias, ¿no es cierto? Entonces, el cuerpo humano interactúa con estos objetos que son de la escala del propio cuerpo. En esta última serie de eventos, ¿no es cierto?, a propósito de la crisis social, aparecieron otros nuevos monumentos que temporalmente también invadieron estos lugares y estos espacios del perímetro y del entorno de la Plaza Italia, de la Rotonda de Baquedano. Monumentos que se asocian, ¿no es cierto?, a los pueblos originarios, los mapuches, al sur del país, ¿no es cierto? Y también este perro, como un soldado que ayudaba a las masas a moverse y a manifestarse en el entorno de esta crisis presente, ¿no es cierto? Estos dos símbolos y objetos son, de nuevo, objetos que tienen la escala de las personas, la escala de un ser humano, ¿no es cierto? Entonces, lo interesante es cómo estos objetos articulan nuevos estados de expresión respecto de una historia posible, ¿no es cierto? Ya no es la historia del pasado que hacen los monumentos que describíamos de Baquedano, de Balmaceda, ¿no es cierto? Más bien estos monumentos son monumentos del presente que proyectan deseos y soluciones posibles, ¿no es cierto? En una sociedad que está dividida, que está parcializada, ¿no es cierto?, que está desconectada. Estos monumentos, estos nuevos monumentos, de alguna manera, son para mí una metáfora de una integración que funciona de otra manera, que funciona con distintas afectividades, que no son más bien referidas a la historia, sino a un estado presente como de empatía con otros, ¿no es cierto? Estas imágenes las rescaté de Instagram a propósito justamente de ese día, ¿no es cierto?, el 25 de octubre del año pasado, la marcha más importante de Chile, como se llamó, con más de 1.200.000 personas participando. Lo interesante de estas imágenes es cómo, ¿no es cierto?, claramente se ilustra este centro como un corazón, el corazón, las arterias, pero acordémonos que la metáfora del corazón también significa, ¿no es cierto?, la empatía, el amor, la solidaridad, la unión, ¿no es cierto? Entonces, estas lecturas de performance en cuanto a lo que sucede y lo que se instala y se presenta en la Plaza Italia son relevantes para entender posibles futuros, posibles, ¿no es cierto?, desarrollo de integración social, de integración cultural, de integración, ¿por qué no decirlo, económica también? Acá podemos ver en el lado derecho un guasón chileno. Era la época de la película, ¿no es cierto? Y toda la metáfora de ese personaje agobiado por una sociedad de desarrollo, ¿no? Esto estamos hablando de una sociedad capitalista, Nueva York, y toda la presión que existía sobre este personaje guasón que vivía en las entrañas de esa ciudad se representa acá por un joven chileno que perfectamente interpreta, digámoslo, esa solidaridad con ese personaje. Pero ese personaje que probablemente está inscrito también en un colectivo de individuos que están dentro de nuestra sociedad y que se ven identificados con eso que promovía la película, ¿no es cierto? Es interesante acá entender también que el espacio de representación es un espacio de representación de las contingencias y de lo que la cultura, ¿no es cierto?, presente, consume, mira, se inspira, ¿no es cierto? Bueno, esta pregunta del despertar, que ha sido como un eslogan desde octubre del año pasado, también significa una oportunidad de repensar la ciudad, de repensar esta estructura de integración urbana, como lo plantea esta presentación, de estas arquitecturas de la representación. Al repensar estas arquitecturas, podemos de alguna manera darle espacio a estos espacios que debiesen existir o debiesen empezar a existir para poder, ¿no es cierto?, empatizar con estas diferencias, para poder equilibrar estas grandes, grandes y distantes diferencias, ¿no es cierto? Quizás pensando en la idea de capas y de historia, esta plaza, Rotonda de Baquedano, Plaza Italia, posible lugar de la dignidad, ¿no es cierto?, se proyecta con mucho más sentido y con mucho más contenido en el tiempo. Es la oportunidad entonces de pensar y formular nuevas ideas a propósito de estos espacios de integración
que son simbólicos y representativos para distintos grupos y segmentos de la población. El edificio de la Telefónica, como lo decía, ¿no es cierto?, juega un rol fundamental por esta distancia, por este punto, hito que puede establecerse, ¿no es cierto?, desde un perímetro más lejano del lugar mismo o físico de la Rotonda Baquedano. Entonces acá vemos, ¿no es cierto?, la celebración del Año Nuevo, del último Año Nuevo 2020, en la Plaza Baquedano, con intervenciones, ¿no es cierto?, sobre la fachada del edificio que tienen estos mensajes, de alguna manera, creo yo, se refieren a un optimismo de futuro y de transformación. Más que ser una intervención violenta sobre los edificios, yo la entiendo como una intervención de optimismo y de desafío futuro. Este es el trabajo de Delight Lab, los hermanos Gana, que, ¿no es cierto?, se volvieron bien visibles a propósito de estas intervenciones que ellos hacían en la fachada del edificio y que en una de sus series, ¿no es cierto?, fue también censurada, al igual que sucedió con la fachada del GAM. Estas acciones de optimismo no hacen tanto sentido en el sentido de bloquearla o de silenciarla. Al contrario, a mí me parece que estas actividades de activismo lumínico son señales de posibilidades de encuentro, de diálogo y sobre todo de proyectos futuro país. Y de alguna manera estas intervenciones temporales de luz activista, como ellos lo definen, ¿no es cierto?, los artistas, tienen algo de esa carga que pudiera ser un desarrollo futuro. Por algunas horas, Google presentó esta imagen de Plaza La Dignidad en el punto de la Rotonda Baquedano, en el entorno, ¿no es cierto?, de lo que significa la Plaza Italia. Esto es una pregunta porque el futuro está, ¿no es cierto?, abierto. Nada se ha concluido respecto de qué sucede con este lugar. El lugar durante la pandemia ha sido, ¿no es cierto?, limpiado, restaurado, pintado, y el desafío es mayor para proyectarnos a este futuro que significa una oportunidad de reencuentro entre chilenos, significa un momento de desarrollo posible a propósito de lo que el país y la sociedad chilena ha logrado. Quiero terminar con esta imagen, esta ilustración fantástica para cerrar la presentación de hoy. Muchas gracias.